Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro 1 de Corintios capítulo 9, verso 13 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El mensaje de esta mañana es los que predican el Evangelio. Mucho se ha cuestionado, mucho se critica, mucho se discrimina acerca de los diezmos y las ofrendas que se presentan en las iglesias. La palabra del Señor y la doctrina nos enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que los que están dedicados a proclamar la palabra de Dios debieran recibir el sustento de los que reciben la bendición espiritual de ella. Evidente que ser predicador implica tener una profesión llamado por Dios. La Biblia enseña en el libro de Efesios capítulo 4 verso 11 que el Señor mismo constituyó los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Es el llamado del Señor. Siempre me pregunto, cuando yo me pensé en mi peregrina vida en esta tierra, predicar al Cristo de la gloria. Yo llevaba una vida desordenada, romántica a rompefuegos. No me importaba nada ni nadie. Pero el Cristo de la gloria, un precioso domingo 29 de noviembre de 1992, a la 1 de la tarde, en la ciudad de Milagro, hizo el gran milagro en mi vida: transformar, convertir, cambiar mi corazón, mente, espíritu y alma. Pues la palabra del Señor enseña en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el libro de Deuteronomio capítulo 25 verso 4 dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare.
palabra de poder y de gloria, del cual el Señor le dio como mandamiento a Moisés, para que él, a todo aquel que estando dentro de la congregación o fuera de ella, venga a la presencia del Señor. Y cuando hablamos de la presencia, esto para los teólogos, eruditos y exégetas, si Dios es omnipresente, se entiende que estamos en la presencia, en la calle, donde quiera que estemos. Hay gente que está en la discoteca, hay gente que está en el motel, allí está presente Dios, pero no porque te agrada o le agrada a Él lo que tú estás haciendo, sino observando tu conducta, para que en aquel día te saca la factura, y si no te has arrepentido de corazón y tú le quieras decir: Señor mi Dios, perdóname, dice por su palabra el Señor que es muy tarde, que Él te va a decir: apártate de mí, maldito, nunca te conocí. Y esa situación implica un agravio para el Evangelio, afrentar al Señor, decir al Señor, santificarse, crucificarse y después traicionarlo al Señor. Dios nos guarde de esa conducta. Por eso, esto acerca del bozal al buey cuando trillare, quiere decir que el obrero es digno de su salario porque trabaja para la obra del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros, los servidores del Señor, le ponemos sueldo, ni honorario, ni estipendio. Al Señor no podemos decirle: págame. Él sabe recompensar, pero gracias a Él que nos ha dado estas manos fuertes, esta pierna vigorosa, estas rodillas ungidas para clamar, y el talento el cual lo ha regalado Él para que su santo nombre sea honrado y glorificado. En el libro de Mateo capítulo 10, versos 9 y 10, dice el Señor: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es que la palabra del Señor tiene un dulce tan maravilloso. Por eso el salmista David le escribe al Señor en el libro de los Salmos, capítulo 119, en una exaltación tan maravillosa, y le dice en el verso 3: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra es dulce, porque es palabra inagotable que viene del santo y precioso corazón de nuestro Dios. Esta palabra no la hizo, no la escribió de por sí el escritor, sino que lo hizo el precioso Espíritu Santo, dando inspiración y unción a todos aquellos que escribieron la Biblia. Escribieron médicos, abogados, intelectuales, hombres humildes, hombres que estuvieron en el mundo. El Señor los llamó para que le escriban a Él bajo la inspiración y la dirección del precioso Espíritu Santo.
Y esta palabra tiene la dulzura celestial de las santas promesas de nuestro Dios. Por eso, el que recibe esta palabra en el corazón, el que la guarda en su cerebelo encéfalo, esa persona tiene la gran bendición de Dios, porque esta palabra fácilmente no se olvida. Pablo, en esta porción, introduce el argumento de los que servían en el templo judío, los que tenían deberes oficiales en relación con el servicio del templo, eran sustentados por los ingresos que el templo recibía. Allí, a través de esa medio que le llaman red social, se discrimina tan fácilmente contra el pastor, diciendo que el pastor se ha hecho millonario con los diezmos de la iglesia. El único que juzga a los ministros del Señor se llama Jesucristo. Si alguien tiene la libertad o se toma la libertad deliberada de criticar a un ministro del Señor, debe recordar, y si no, tome la Biblia y lea lo que el Señor enseña en el libro de los Salmos, en el capítulo, que lo voy a leer para que estemos alerta, capítulo 105, verso 15. Dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. De manera que los que anuncian el Evangelio tienen la recompensa de parte de Dios. El diezmo en la iglesia se lo distribuye de acuerdo a la necesidad humana de otros servidores, a la necesidad material de lo que hay que implementar y los gastos que se realizan, y todo se lo lleva en un orden contable. Si alguien quiere saber, tiene que limpiarse bien los ojos para que pueda leer dónde está el quid del asunto. Los sacerdotes que servían al altar recibían cierta porción de las ofrendas presentadas al altar. Por eso es que el Señor dice que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Es palabra de Dios. Esto no es mandamiento filosófico, literario, ni tampoco es una erudición académica. Es palabra de Dios. Si alguien quiere discutir, discuta con Dios. Y si alguien quiere debatir, debata con Dios. Póngase ahí en la palestra y dígale al Señor si esto es cierto o no. ¿Por qué? Pablo introduce lo que él mismo había dicho, que los que anuncian el Evangelio vivan de él. Pero para Pablo esto no debía ser así. Él dice: yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Yo tengo el concepto de lo que aprendí, de cómo me educaron, que el Evangelio no se alquila, no se presta, no se vende, no se compra, se regala porque es don de Dios. Pero también yo tengo que saber dónde pongo la palabra del Señor, porque el Señor ilustra por sus evangelios diciendo: no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan a ti y te despedacen. En eso nos manda que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así lo enseña
los evangelios del Señor. Pablo no escribía para que le manden dinero. Prefería morir antes que le privasen de esta gloria. Si mañana o pasado hay una persona que el Señor por este medio de radiodifusión lo sana, lo libera, lo levanta, este ministerio no cobra un solo centavo. Este ministerio no le está llamando para decirle, envíeme una ofrenda. Si usted quiere darlo, lo da. Y si no lo quiere dar, no lo dé. Solamente dele la gloria al Señor. Solamente honre y glorifique el santo nombre del Señor Jesucristo. Y cuéntele a todas las personas quién lo sanó, el Señor Jesús. Por esa razón, Pablo, al hablar de esto, sostiene que a lo largo y ancho del Nuevo Testamento está claro que los que sirven al Señor Jesús tienen derecho a ser sustentados por el pueblo del Señor. En este pasaje, Pablo también exalta su situación. Él dice, ¡ay de mí si no anunciase el Evangelio! Yo no tengo que esperar una recompensa para que yo pueda actuar. Si me invitan a predicar y me regalan una ofrenda, gloria a Dios. Y si no me regalan y me dan un abrazo, gloria a Dios. Y si me dicen gracias y váyase a su casa desde Puerto Viejo, por decir un ejemplo, váyase a pie a su casa, yo me voy. Porque sé que mi Señor mandará un ángel, un transporte para que me lleve. Porque el Señor dice en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Tengamos presente esto, el aplomo para que la gente pueda hablar de una decisión de presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo. Esto es algo que nace del corazón, viene del corazón, porque sabemos que la recompensa ya la tenemos. La salvación en Cristo Jesús. La recompensa ya está en nosotros. El Señor dice por su palabra, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando sirvo al Señor, Él sabrá cómo me recompensa. Cuando lo alabo al Señor, Él sabrá cómo me recompensa. No tengo que estar poniendo precios. No tengo que estar definiendo posturas, porque toda la gloria es para el Señor. Si Pablo podía jactarse del hecho que predicar el Evangelio, ¿de qué otra cosa podía jactarse? Por eso Él lo dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Esto quiere decir, gracias Pablo por haberme predicado. Pero ahora tenemos la salvación, tenemos la provisión, tenemos la cobertura, tenemos la unción del precioso Espíritu Santo, de tal manera que no tenemos de qué quejarnos. Él opera y hace grandes y maravillosas cosas. Si en algo podía decidir Pablo, era en hacerlo de buena voluntad. Predicaría el Evangelio a los corintios, ganándose a la vez la vida por sí mismo, para no emplear plenamente su derecho, para no ser mantenido en el Evangelio. Por eso nos ha dado talentos, por eso nos ha dado capacidad. Ellos hacían tiendas, nosotros ejercemos la abogacía a mucha honra. Y no tenemos por qué estarle pidiendo dinero a nadie, porque yo quiero que mi Señor me recompense, no el hombre. Porque dice el Señor que es más bienaventurado dar que recibir. Si la persona tiene en el corazón ofrendar, ofrende.
Si la persona no quiere dar, no dé. Eso es algo para nosotros, inclusive evitarnos el comentario antojadizo que muchas veces hacen personas que ni siquiera conocen el Santo Evangelio, peor lo van a conocer al Señor. Dice Malaquías capítulo 3 verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y eso es decisión de la persona. Si la persona quiere ser bendecida, ofrende y diezme. Si no lo quiere, tampoco, pues el Señor no se hace problema. El Señor es sabio por excelencia, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Su gloria es inconmensurable, su gracia es imponderable, y alabado y bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo. Amigo, si este mensaje ha llegado a tu corazón y quieres tener una comunión con el Señor para que Él te confirme que lo que estoy diciendo nace de aquí, del corazón de su santa y bendita palabra, puedes hacer una oración conmigo. Señor mi Dios, gracias por tu amor y misericordia. Confírmame que lo que está hablando este hombre a través de la radio es verdad. Abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Borra mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Gracias, Señor mi Dios, Padre de amor y misericordia, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Alabado y bendito sea el santo nombre del Señor Jesús.